Leucocito, un neutrófilo, que es una célula constitutiva del sistema inmunológico. Cuando llega una bacteria, el leucocito hace esto, se la come para poderla destruir. Una vez que se la come, que decimos la fagocita, libera enzimas para que se destruya esa bacteria. Y aquí está, este es el leucocito, y aquí está la bacteria, se la está comiendo, fíjense. Para que el leucocito funcione, ¿qué necesita? Energía, ATP, para poder funcionar, si no, no funciona. Entonces, para que se desarrolle este ATP entra todo un proceso, pero aquí lo interesante es que para que este proceso se desarrolle, la que sigue, Toño, por favor, requiere de O2. Ay, perdón. Y tal. ¿Se acuerdan qué es esto? Un hipoclorito, ¿sí? Peróxido y O2. ¿Qué son estos? Señaladores redox. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para todos los procesos celulares normales de todas nuestras células, sin estos señaladores redox, no vamos a poder funcionar. Pero algo más interesante, no tenemos problema para producirlos porque el sustrato se saca, o sea, la materia prima para producirlos, del ambiente donde viven nuestras células. ¿Qué es agua? Salada. Eso es lo interesantísimo de esto. ¿Sí? Pues vean ustedes aquí cómo es importante que esto, para que el leucocito funcione, tiene que tener señaladores redox. Por ahí alguien dice, oye, pero respecto a la pregunta que decía Toño, ¿me lo tengo que tomar toda la vida? Bueno, ¿ustedes creen que si tiene un origen nativo de nuestras mismas células, de nuestras mismas mitocondrias, para que podamos desarrollarnos desde que nacemos hasta que morimos? La pregunta yo se la revierto y les digo, ¿la tienen que tomar toda la vida, sí o no? Claro. Hay gente que está muy enferma, toma SEA, se siente muy bien, ¿y qué creen que dice? Ya la hice. Ya me curé. Ya me curé. Ya estuvo. Ya soy el mismo de antes. ¿Y saben qué? Si es un cáncer, a los 6 meses, a los 8 meses al año, el cáncer recurre y se muere. Y entonces los detractores dicen, es que no sé. No, lo que pasa es que nunca entendiste que debiste haberlo tomado de por vida. Toda tu vida. El tema aquí, yo creo que yendo un poquito más lejos, y perdón que te interrumpa, Asdrúbal, es que conforme nosotros avanzamos en edad, dejamos de producir la misma cantidad de moléculas de señalización redox. Así es, exactamente. Se dejan de producir la cantidad que normalmente se producían, y esto tiene que ver mucho también del estrés oxidativo en que estemos constantemente expuestos. Por supuesto que una persona que fuma, que se desvela, que toma alcohol en abundancia, que no hace ejercicio, que no come a sus horas, que come comida chatarra, esa producción que probablemente empiece a decaer al cabo de los 30 años, se va a acelerar. Así es, entonces también va a depender de los factores externos. Por eso les hacía mención de que es muy importante que no solamente, aparte de tomar ASEA, tengamos una educación y unos hábitos buenos, aceptables, para poder nosotros vivir bien y vivir muchos años y con calidad de vida. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta ahora o hasta el final? Tiene que ver con el agua salada. Si quiere, ahorita ya vamos a terminar y ahorita hay acá las preguntas. ¿La que sigue? Miren, el antioxidante más importante que nuestro cuerpo tiene es el glutatión, por medio de la glutatión peroxidasa. El triangulito azul es precisamente los señaladores redox producidos en la mitocondria, y el triángulo rojo son los radicales libres. Vean lo que sucede. Si nosotros tenemos señaladores redox que van a ser usados por la glutatión peroxidasa, el glutatión va a actuar de manera importantísima para eliminar los ROS, que son las especies reactivas de oxígeno radicales libres. ¿Sí? Los señaladores redox o ASEA potencializa el efecto de glutatión hasta en un 500%. Imagínense lo interesante de esto. O sea, va a tener una buena cantidad de posibilidades de glutatión de actuar en contra de todos los antígenos o todos los radicales libres que puedan dañar a nuestras células. Vean ahí, nuevamente está el triángulo azul, cómo se une a la glutatión peroxidasa e impide que los triángulos rojos pasen al DNA del núcleo y produzcan una mutación genética, un daño genético. Ahí está, bien importante.
Y de este lado, del lado derecho, vemos una chimenea. Y bueno, si quieren ustedes hacer la prueba, la chimenea tiene muchos radicales libres. Váyanse a un lugar donde hay una chimenea, préndanla, esténse toda la noche, y así como estén, también tómense su OSEA y a ver qué pasa. ¿No? Igual no les pasa nada, de acuerdo a esto, ¿verdad? Pero también es molesto toda la noche el humo de la chimenea. ¿Así? ¿Qué pasa cuando hay una célula dañada o cuando no hay suficientes señaladores redox? No hay suficientes señaladores redox para que la glutatión peroxidasa pueda actuar directamente sobre el núcleo de la célula, impidiendo el paso de los ROS, los radicales libres, y entonces los radicales libres van y le pegan al núcleo. Al núcleo. Y ahí es donde empiezan todos los problemas. ¿Cómo la ven? Ahí podemos ver cómo abajo en la membrana de la célula está entrando un radical libre, ¿no? Sí. Bueno, hay que recordar una cosa. Las membranas celulares son muy liposolubles, son fácilmente atravesadas por muchos medicamentos y por muchos radicales libres. El problema no es cuando el radical libre penetra la célula al citoplasma. El problema es cuando el radical libre penetra al núcleo. Es donde está el problema. ¿Sí? ¿Así? ¿Otra? Bien, ¿otra? Esas cosas te las... Bien, entonces decíamos que es muy importante otra el ASEA, tomar ASEA, porque haciendo un comparativo podemos decir que el ASEA es el aceite del motor de un auto. ¿Qué pasa si un coche no tiene aceite? Se desviela. Se desviela, no funciona. ¿Qué pasa si un organismo no tiene señaladores redox? Nos desvielamos, nos enfermamos. ¿Sí? Lubrican y optimizan varias de las funciones celulares. Por eso es muy importante esto, precisamente porque va a permitir que nuestras células funcionen de manera óptima. Pero no solamente eso. Miren, el cáncer es multifactorial. Venía yo platicando en la mañana aquí con Tony y con Jorge, de que el cáncer se produce por muchos factores. No hay un factor en esencia que podamos definir qué es lo que causa cáncer. Aunque hay algunos cánceres en que sí, por ejemplo, uno muy conocido, virus del papiloma, ¿es causa de cáncer? Cervicouterino. Cervicouterino, por supuesto. Entonces, pero en la mayoría de los cánceres no hemos detectado un solo agente causal del mismo, sino que son multifactoriales, son muchas causas. Por eso yo les decía, es muy importante que un paciente oncológico se someta a sus tratamientos oncológicos convencionales dados o recetados por el médico oncólogo y que coadyuve con el tratamiento de ASEA. ¿Qué va a pasar con ASEA? Ustedes saben qué le pasa a un paciente que recibe quimioterapia. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Matan células malas, pero también... Matan células malas, pero también matan células buenas. Por eso al paciente se le cae el pelo. Por eso al paciente le da náusea. Por eso al paciente le da vómito. Por eso al paciente le dan calambres. Por eso al paciente se ponen muy malitos con la quimioterapia. Porque la quimio agarra parejo. ¿Qué va a pasar en un paciente oncológico que le estén dando un tratamiento de quimio, radio o cirugía y que le den ASEA? A ver, ¿quién me contesta? No estamos en examen. Se van a proteger las células buenas y todos los efectos colaterales de una quimioterapia los vamos a reducir hasta en un 50%. Fíjense nada más qué belleza. Si es necesaria la quimioterapia. Por supuesto, por supuesto. O sea, miren, por lo que les estoy diciendo, el cáncer es multifactorial. El cáncer se produce por muchos factores. En esencia, las células de cancerosas pierden la capacidad de autorregulación. Se reproducen de manera desordenada, sin control, no hay ninguna regulación de los mismos. Por supuesto que el sistema inmunológico puede actuar matando células cancerosas, pero si la quimio la usamos para matar otro tanto, estamos atacando dos factores en un solo tiempo. Por eso yo siempre les digo, no es, pero para nada en lo más mínimo recomendar el suspender un tratamiento. Vas a tener quimio,
Miren, hay pacientes con quimioterapia que por quimiotoxicidad han fallecido. ¿Sí? Porque las defensas les bajan a 500 leucocitos o menos. La cifra normal de leucocitos es de 5.000 a 10.000. Imagínate si tenemos un paciente con quimio con 500 leucos. Ese paciente si anda en la calle, agarra una gripa y se muere. Así de fácil. Entonces, si a ese paciente que requiere la quimioterapia yo le doy ASEA, lo voy a mantener con cifras más o menos normales de leucocitos. Y me va a permitir tolerar la quimio, terminar el tratamiento y tener el efecto. ¿Sí me explico? Claro, hay casos dramáticos, súper dramáticos de gente que ya recibió quimio, que ya se recibió radioterapia y que a pesar de ello el cáncer avanzó. Y hay gente que dice, bueno, pues tómase a ver qué pasa. Podemos tener respuesta, pero insisto, en pacientes que están en tratamiento, por ningún motivo hay que suspenderlo. Simplemente agregar el producto. Simplemente agregar el producto. Y ojo, no son dosis de 1 onza, ni 2 al día. Ojo, porque a veces la gente dice, bueno, ¿y cuánto me tomo 1 o 2 onzas? No, en un paciente con un alto estrés oxidativo, miren, simplemente el decir alto estrés oxidativo es que no tiene ninguno de los triangulitos azules. Regrésale, por favor. Ninguno de los triangulitos azules. Eso. ¿Y cómo Ninguno. está? Está así. Ninguno. ¿Sí? Entonces vean ustedes, si no tenemos nosotros quien nos proteja de ese estado de perioxidación, ¿qué va a pasar? Pues el paciente va a seguir avanzando. Entonces, obviamente hay casos bien dramáticos, le comentaba yo aquí a los compañeros, les iba a decir a los muchachos. Claro, a los muchachos. Por supuesto, los muchachones acá, de que me acaban de hablar de República Dominicana, de un caso de un paciente, y me mandaron las fotos, impresionante, y me dice el muchacho el hijo, doctor, ya le dimos quimio, le dimos radio, es más, el tumor no estaba aquí, porque está aquí en la foto, el tumor era un sarcoma uterino en el útero. Y le digo, bueno, lo primero que tienes que ver es si es una recurrencia de aquí a acá, que de aquí se haya venido para acá, o si es un doble primario acá. Eso es lo primero. Obviamente hay casos impresionantes que yo entiendo, miren, en esos casos yo lo justifico y no solamente lo justifico, lo hago. Pacientes que llamamos nosotros desde el punto de vista oncológico, FTO, que es fuera de tratamiento oncológico, o sea, cuando al paciente le dice, ¿sabes qué? O al familiar, llévatelo a tu casa porque va a fallecer. Sí, porque ya le hicimos todo, quimio, radio, cirugía, inmunoterapia, todo. Y la enfermedad sigue avanzando. Si a mí me llega un paciente en esos casos, como esta persona de República Dominicana, pues sí, tómate la ASEA y a ver qué pasa. Por supuesto. Yo se los dije al principio de la plática. Esos pacientes van a todas. Y tienen razón. ¿Y saben qué? No solamente van a todas. Si nosotros estuviéramos en sus zapatos, haríamos lo mismo. ¿Sí? A eso voy. En estados de hiperoxidación, la dosis estamos hablando prácticamente hasta una botella diaria. La botella trae 960, ¿verdad? Mililitros. 960 mililitros. Diaria. Obviamente no la botella así que luego se le empine, no. Puede dar en el día, claro. Pero que se la acabe. Sí, una onza por hora, dependiendo cómo lo vaya a tolerar. Miren, son pacientes muy malitos, que tampoco crean que van a tolerar 1 litro así de jalón. Hay que ir a darlo de manera gradual y hay que ir viendo la respuesta y cómo lo vaya tolerando. Porque otra cosa importante, en un paciente en etapa terminal, si ustedes le dan ASEA y el paciente vomita, no tiene ningún sentido, porque pues todo lo va a ver. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es importante. Bien. Entonces, la siguiente. No solamente ataca bacterias, virus, como en este caso, vean, ahí están las bacterias, están los virus, el rectángulo amarillo, y vean ustedes cómo el sistema inmunológico va a usar ASEA, va a usar señaladores redox para poder atacar a estas células. Vean ahí cómo dispara, elimina el daño, pero en toda batalla quedan huecos. Y en las células igual, en el tejido igual, quedan huecos, quedan espacios. También ASEA va a favorecer la regeneración celular, porque las células dañadas mueren. ¿Quién creen ustedes? A ver, la anterior, ¿no?
¿quién creen ustedes? Ay, Dios. ¿Quién creen ustedes que estos espacios, quién los rellena? Obviamente nuevas células, por supuesto. ¿De dónde vienen? ¿De dónde? ¿De dónde? De la señal. ¿De las qué, perdón? No. Aquí este espacio quedó, el anterior, De la mitosis. ¿de cuáles células? De las que están De las circunvecinándolas. que están aquí. Sí. Exactamente. Mira, dale el anterior. Los tanques, que es nuestro sistema inmunológico, van a eliminar las bacterias y los virus. ¿Sí? En la eliminación no solamente se van a morir las bacterias y los virus, se van a morir las células afectadas. Y muriéndose esas células afectadas van a quedar espacios. Pero aquí estas células no se traen de otro lado. Esta entra en mitosis por medio de señaladores redox y llenan el espacio. ¿Se fijan? ¿Qué belleza? Se dividen, claro. Entran en mitosis, se regeneran entre ellas mismas. Acuérdense que las células están interconectadas. Si una célula muta y es cancerosa y no los mecanismos de regulación no están funcionando de manera adecuada porque no hay señaladores redox, va a afectar a la vecina y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y se va a desarrollar un Cáncer. cáncer. ¿Sí? Y esa va a dar origen a otras dos células anormales y se va. Hay que puntualizar quizá que aquí se está hablando mucho de cáncer porque es la especialidad del doctor, pero en todos los procesos regenerativos, sin importar cuál sea el problema de salud, intervienen los procesos de señalización redox para ayudar a los tejidos a recuperarse. Así es, en todos los procesos. En todos los procesos. ¿De acuerdo? Ahora, algo bien importante. No en un paciente que ustedes tienen la experiencia de darle la cera con una enfermedad y que haya una mejoría importante, es clave que le digan que no lo debe de dejar de tomar. Porque a veces la gente, miren, nosotros estamos educados a una cosa muy sencilla. No vamos al médico hasta que nos duele o tenemos una bola. Una megabola. Si no, no vamos. ¿A qué vas? Yo estoy sano, yo no tengo nada. ¿Sí? Y también los médicos. A nosotros no nos enseñan a prevenir. A nosotros no nos dicen, oye, ¿sabes qué? Va a haber una clase de... pues sí hay clases de epidemiología, hay clases de muchas cosas, pero no específicamente una para prevenir enfermedades. Entonces, es un problema porque la gente está educada primero a no ir al médico. ¿Quién de ustedes ha ido a un médico a hacerse un check-up, que dicen los americanos, un chequeo general, sin tener nada? Y el chequeo general es mujeres mayores de 40, mastografía, colposcopía, papanicolau, tele de tórax, ¿sí? Coproparasitoscópico, estudios de laboratorio, es un chequeo general. Es poca la gente que va, ¿sí? Ahora ya la conciencia sí está más despierta porque ya las mujeres buscan la mastografía, a los 40 años van y la piden y andan aquí, allá, en todos lados. Igual el papanicolau por las campañas intensas de difusión, pero en general en el resto de las enfermedades no lo hacemos. Entonces, pues es un problema. Yo les decía al principio de la plática, toda nuestra vida son agresiones, siempre nos agredimos o nos autoagredimos con lo que comemos, no hacer ejercicio, subir de peso, fumar, tomar alcohol, siempre nos agredimos. Pero ¿qué cosas hacemos en nuestra vida al revés de favorecernos a nosotros mismos? Pocas veces, muy pocas veces, ¿de acuerdo? Tenemos una poca cultura. Eso es lo que hay que cambiar. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es hacer? Optimizador celular, funciona a nivel celular, contiene los mismos señaladores redox que están dentro de la célula del cuerpo y participa en varios procesos sanadores en las células, tejidos, órganos y sistemas. Eso es bien importante. Algo también no menos importante es que es perfectamente seguro, se puede usar en plantas, animales y humanos. ¿Quién me dice por qué es perfectamente seguro? Ya se lo digo. Porque es nativo. Porque es nativo del cuerpo. Porque es algo nativo, algo propio que el mismo cuerpo produce. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, la penicilina no la produce el cuerpo, ¿sí? No. No, ¿verdad? Y muchos medicamentos no los produce el cuerpo, o la mayoría, sino son externos. ¿De acuerdo, Laxi? Ok, más de 20 años de estudios hechos en universidades y laboratorios, son independientes y privados. Ha habido estudios en células, animales y humanos. ¿Sí? Y bueno, cero toxicidad, aumenta el efecto de los antioxidantes, en específico lo del glutatión, y sana o mata células dañadas y regenera, además, donde haya necesidad de que se regeneren células. Entonces, la célula, con sus mecanismos antioxidantes, defienden, protegen, eliminan radicales libres. Eso es un efecto del mismo ASEA, son escudos defensores. Pero aparte, recuerden que las células están interconectadas y generalmente se comunican por redes eléctricas. Y estas redes eléctricas, entre célula y célula, amplifican la recepción. Por eso, cuando dicen, para esas gentes que acostumbran a dormir con el celular abajo de la almohada, aguas, porque el celular desprende radiación. Y la célula capta señales. ¿Sí? Aguas, porque hay gente en serio que se duerme con el celular abajo de la almohada. Ojalá fuera debajo de la cama, de la almohada. Hay que sacarlos y aventarlos por ahí. Mínimo unos 3 metros fuera de la cercanía. ¿Sí? Porque capta la señal. Entonces, también lubrica puertas, deja pasar hormonas para el buen funcionamiento celular. Vean todos los efectos que tienen los señaladores redox para la función de las células. ¿Sí? Fomenta la comunicación entre las células. Decíamos que una célula se comunica con otra célula, ¿sí? Y esto influye mucho para el ambiente donde se encuentra la célula. Si hay una infección, la célula se comunica. De hecho, hay un protocolo por ahí bien interesante, fíjense. Como que no hace tanto calor, ¿verdad? Digo, como otros días, ¿no? Como otra temporada, ¿no? No aguantas, estás así. Hay un protocolo bien interesante. Digo, porque ahorita vi el destino está encendido, ¿verdad? Donde los pacientes con cáncer los tienen en la sala de quimio poniéndole la quimio. ¿Y qué creen? Tienen electrodos donde les están pasando señales eléctricas. ¿Y saben para qué? Para que la célula capte mejor la quimioterapia. Increíble, ¿no? Impresionante. Y hay otro protocolo también todavía más interesante, que es una tecnología de nanopartículas, donde la quimioterapia la meten en nanopartículas para que directamente llegue la nanopartícula solamente a la célula cancerosa. Imagínense nada más que chulo. Para que ya no tenga el efecto en la célula buenas y normales. O sea, hay tantas cosas. Por eso cuando los compañeros a veces me dicen, oye, pero es que eso qué fundamento científico tiene y no sé qué, bueno, pues lo que pasa es que si no les gusta leer o si no quieren leer para descubrir todos los avances que en la medicina se están dando día con día, pues por supuesto que no lo hacen. Obvio. ¿Sí? Entonces, repetimos que hace en las células, aumenta la capacidad de antioxidantes. Ups. Ay Dios. Facilita la detección y reparación de las células dañadas, aumenta la protección de células sanas, aumenta la destrucción. Miren, aquí fíjense que a mí en particular me llamó mucho la atención en un área de la medicina que es la traumatología. Con los años, los cartílagos se desgastan en gente de cierta edad y las rodillas empiezan a... Ahora, si son gorditos, mayor peso, pues imagínense una camioneta de 3,5 toneladas, métanle 5, abajo, ¿sí o no? Bueno, es por lógica. Entonces, en esos pacientitos, ya a cierta edad, el cartílago se desgasta.
El cartílago es algo como esponjadito para que el hueso con hueso no pegue. Porque imagínense duro con duro, pues no puede ser. Entonces el cartílago facilita el movimiento. Ya a cierta edad se desgasta ese cartílago y el hueso con hueso empieza a pegar a rozar. Y duele. Ni se imagina. La gente no puede caminar. Tiene que tener andadera. Y luego hay que operarlos y ponerles una prótesis de rodilla. ¿Saben qué hace hacer? Regenera el cartílago. Impresionante. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí, en artritis, en osteoartrosis, que es precisamente el desgaste del cartílago, regenera el cartílago, vuelve a hacer ese colchoncito, y ha habido pacientes, fíjense nada más, que ahí sí, han evitado la cirugía. Y en caso de la artritis, que es un problema del sistema inmunológico, pues obviamente va a fortalecer las defensas y entonces va a reducir la sintomatología de la artritis. Por supuesto. O sea, a ver, hay enfermedades que son autoinmunes, no sé si se refiere a eso, Sí, que el mismo sistema inmunológico ataca a las mismas células. eso es la artritis, ¿verdad? Sí, la artritis tiene un componente autoinmune. Entonces, los mismos leucocitos se van contra las articulaciones y las atacan, y las desgastan. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que regula la función del sistema inmune. Si está sobreexpresado, lo baja. Si está bajo, lo aumenta. Es un inmunomodulador. Así es, inmunomodulador. Eso es impresionante. Pero bueno, ahí sí he visto yo casos donde ha habido pacientes que tienen dolor muy intenso en las rodillas y ya cuando toman el ASEA prácticamente el dolor va disminuyendo. ¿Así? Ha habido estudios en ratones y bueno, hay un estudio donde se observó que los ratones corren 29% son más largos, ¿sí? Y corren más 29%. Entonces ya saben, y esto lo sabemos, ¿no? Eso es muchísimo, ¿eh? Para un atleta de alto rendimiento, elevar en un 29% su capacidad es mucho. otra cosa. Ahora les voy a decir una cosa. Cuando ustedes estén cansaditos, estén desvelados, estén en un proceso de que no se sientan muy bien, tómense tantita celda. Yo me vine de Michoacán a las 2 de la mañana. Se me nota. Sí. Las ojeras. Es que ya me tomé la celda. Ya me tomé mi dosis. Dice por ahí una buena amiga que anda en la política. Yo siempre que salgo de campaña me llevo mi botellita de aceite y me llevo mi vasito. Y la última vez que la acompañé me dice, doctor, ¿me voy a tomar mi caballito de tequila? No, ni te hace. Entonces aumenta 29% más, preserva almacenes de energía, aumenta la capacidad de los antioxidantes, potencializa el glutatión. Esto es bien importante. El glutatión es muy importante como antioxidante, es el mayor antioxidante que existe en el cuerpo, en los seres vivos, y potencializa su acción hasta en un 500%. Todo esto que les estoy platicando son mecanismos de la célula que no son aislados, que tienen que intervenir muchos procesos, no es uno solo. Pero dentro de esos procesos, los señaladores redox son vitales para esos procesos. ¿Sí? ¿Sí? Cero efectos negativos, resultado laxativo. Se absorben los tejidos, hay cambios metabólicos por 24 horas. Bien, aquí quiero decirles algo. Si ustedes de repente están tomando el ASEA y dejan 24 horas de tomarlo, ¿saben qué les pasa? Se sienten igual, ¿no? Tienen efectos importantes después inclusive de la toma, hasta 24 horas. En serio, si a ustedes se les acabó su ASEA y no les toca su autoenvío y dicen, ¿sabes qué? Me faltan 3 días, no voy a hacer una compra extra, ¿verdad? Y se esperan, se sienten igual.
Malo cuando lo dejan de tomar 15 días. Ahí sí, o 10 días. Pero si lo dejan un día, 2 días, andan igual. Pero, doctor, Se siguen levantando a las 5 de la mañana y acostando a las 11 de la noche. Sí. perdón, puedo hacer una pregunta relacionada con eso. Yo, después de 2 meses aproximadamente de tomar ASEA, empecé a experimentar como si tuviera colitis o alguna gastritis tremenda, así espantosa, ¿no? Entonces, no sé, yo suspendí todo lo que tomo, todo, lo que sea, nada, mi estómago no aguantaba nada. Durante 2 semanas y acabo de reanudar apenas hace 4 días. No sé a qué se debió esa inflamación, no sé si asociarlo a SEA, a que tomo otra serie de suplementos. Algo les voy a platicar algo que generalmente sucede. Hay gente que toma SEA cuando ya tiene otros tratamientos de base de muchos años. ¿Otros qué? Tratamientos de base por algún otro motivo. O que toma otras cosas. Suplementos. O que es diabético, que es hipertenso, que toma muchos medicamentos. Algo importante aquí es esto. En cuanto más medicamentos tomemos, más estrés oxidativo formamos. ¿Sí? Así de plano. Medicamentos. Habría que ver, en el caso suyo, qué tipo de suplementos toma. Porque, por supuesto que puede haber combinaciones que puedan provocar gastritis, que puedan provocar meteorismo, que puedan provocar diarrea, que puedan provocar muchas cosas. Cuando ustedes están tomando algo, a ellos sí les aconsejo, si ya lo toman de mucho tiempo, busquen también un consejo médico. Sí, es bien importante. Sí, porque a la Porque a larga. veces la gente toma muchas cosas. Bien, hay gente. ¿Qué le pasa a un vegetariano después de 30 años y luego después de 30 años come carne? Se intoxica. ¿Qué le pasa? No. No la tolera, le va re mal. Se distiende, le puede dar diarrea, le puede dar vómito, muchas cosas. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados o estamos tomando algún medicamento o algún suplemento ya de base durante muchos años, hay que tener cuidado. Sí hay que tener cuidado. Porque a veces la gente dice, bueno, pues si es natural, ese es a veces un racionamiento que hacemos. Si es natural, es bueno, no me causa ningún problema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Que es muy diferente ser natural a ser nativo. Bueno, o sea, hay cosas que son pseudonaturales, pero la realidad es que, por ejemplo, los procesos que se llevan a cabo, muchos productos que se dicen naturales no son tan naturales. Entonces ahí hay que tener cuidado, sobre todo cuando se toman muchas cosas. ASEA, en esencia, no produce ningún efecto de distensión abdominal, de diarrea, de vómito, de náusea, nada. Pudiera producir náusea en aquel, como dijo mi cuate, ¿no? Que queso sabe. Pero fuera de ahí, nada. Hay un video que se llama Los 5 hechos de ASEA y habla acerca de que no tiene, es cero toxicidad, cero endotoxicidad.